Si hay algo que deja a un narcisista completamente en pánico, no es verte llorar, discutir o suplicar, es que desaparezcas y él se dé cuenta de que ha perdido el poder. Lo que más destruye a un narcisista no es el enfrentamiento, es el desprecio. Y cuando comienzas a actuar de una manera específica, con actitudes que parecen simples, es como detonar una bomba silenciosa en su ego. El narcisismo no soporta perder el control, y es exactamente eso lo que aprenderás aquí. Te voy a mostrar 8 actitudes que desarman a cualquier narcisista sin necesidad de alzar la voz. Y comenzaré con las 2 que más le aterrorizan. Entenderás por qué estas actitudes funcionan como un veneno invisible y cómo usarlas a tu favor a partir de ahora. Actitud 1. Aplicar el contacto cero. El narcisista se alimenta de atención, tal como un parásito se nutre de la energía de su víctima. Necesita el drama, la duda, el juego constante que consume a quien aún está atrapado en ese ciclo. Cuando la persona simplemente desaparece, sin avisar y sin dejar rastro, su mundo se desploma. El silencio, que para la mayoría es solo una elección, para el narcisista es como un ataque directo al control que creía tener. El contacto cero es más que bloquear en el celular, es volverse inaccesible, sin explicaciones, sin reacciones, sin señales de debilidad. Y eso es justamente lo que provoca el pánico, porque él ya no sabe cómo manipularte. Para quien vive del control, eso es un golpe fatal. Es en ese momento cuando la desesperación aparece disfrazada de nostalgia. Envía mensajes, promete cambios, finge que está en paz. Todo eso es una encarnación para intentar recuperar la fuente de atención que ha perdido. El narcisista no extraña a quién eres, sino la utilidad que ofrecías. Y cuando aplicas el contacto cero con firmeza, él se encuentra sin escenario, sin público, sin guión. Algunos recurrirán a la chantaje emocional, como una supuesta enfermedad, accidente o arrepentimiento. Otros intentarán provocarte en las redes sociales solo para ver si reaccionas. Pero cuanto más frío y firme seas, más se desmorona. Y es ahí cuando empieza a darse cuenta de que ha perdido. Mucha gente cree que el contacto cero es solo desaparecer, pero el verdadero poder de esta actitud radica en la postura interna. No basta con bloquear en el celular y seguir husmeando en un perfil oculto. No sirve de nada salir de casa y aún así responder a los mensajes de su madre. El contacto cero de verdad es cuando dejas de buscar justificaciones, de intentar comprender, de esperar una explicación. Es cuando asumes el control de tu propia vida sin necesitar que el narcisista entienda o acepte. Y eso, para quien vive del dominio psicológico, es insoportable. La ausencia es el castigo más doloroso para él, porque lo dice todo, sin decir nada. Si deseas poner esto en práctica, comienza con pequeñas acciones. Haz una lista de los medios de contacto y ve cerrándolos uno por uno. Bloquea en redes sociales, elimina su número, silencia cualquier canal de acceso. Después, trabaja tu lado emocional. Escribe todo lo que él te ha causado y lee ese escrito cada vez que sientas ganas de responder. Utiliza el estoicismo como herramienta de fortaleza. Los estoicos enseñaban a diferenciar lo que se puede controlar de lo que no. El narcisismo vive de sacarte de esa ruta. Pero el contacto cero es la aplicación práctica del pensamiento estoico. Enfócate en tu paz, en tu razón y en lo que depende únicamente de ti. Eso lo cambia todo. Actitud 2. Demostrar que eres feliz sin él. Pocas cosas son tan insoportables para un narcisista como ver a alguien a quien intentó destruir sonriendo. Eso desbarata su sistema, porque en la mente del narcisista solo tienes valor si estás sufriendo, confundido, en duda. Cuando te ve ligera, viviendo bien, con brillo en los ojos, algo dentro de él se sobrecorta. Y no es amor,
Es la pérdida de dominio, es la herida narcisista abriéndose. Mostrar una felicidad genuina, sin provocar, simplemente existiendo bien, es como una ofensa silenciosa. Él no entiende cómo sobreviviste, ni cómo lograste florecer después de la tormenta que él creó. Y eso, para él, es inaceptable. Es importante comprender que tu felicidad no debe ser una provocación, sino la consecuencia de la libertad. No necesitas publicar indirectas ni forzar sonrisas en fotos. Lo que realmente sacude al narcisista es esa alegría que no busca audiencia, esa paz que no necesita ser explicada. Puede ser un viaje con amigos, un nuevo pasatiempo, una caminata al aire libre. No importa. Lo que importa es que estás ocupando tu vida con lo que te hace bien. Y poco a poco, eso se reflejará en todo. En tu forma de hablar, de vestir y de moverte. El narcisismo no soporta eso, porque percibe que ha perdido su principal fuente de alimento, el sufrimiento que él sembraba. Hay un detalle sutil que marca la diferencia. Cuando demuestras felicidad sin intentar probar nada, adquiere un peso completamente distinto. Porque no se trata de él, sino de ti. Eso es madurez emocional. Es lo que los estoicos llamarían libertad interior. Un estado mental en el que nada externo te controla. El narcisista observa a distancia y se da cuenta de que ya no tiene acceso. Intenta infiltrarse de nuevo con elogios, con nostalgia, con recuerdos del pasado, pero nada funciona, porque ahora estás en otro lugar, interno, emocional y sobre todo espiritual, y ese lugar ya no acoge su presencia. Si deseas poner esto en práctica, comienza de manera sencilla. Organiza tu rutina en torno a actividades que te brinden placer y presencia. Puede ser una clase de baile, un café con gente que te hace bien o incluso aprender algo nuevo, como pintura o meditación. Evita las redes sociales como válvula de escape. La verdadera felicidad se percibe en la mirada, no en el pie de foto. El narcisista intentará probar esta nueva fase, aparecerá con comentarios o espiará tus pasos. Pero mientras más centrado estés en ti mismo, más espacio se le cerrará, porque lo que más teme es precisamente eso, dejar de ser necesario. Actitud 3. Ignorar al narcisista frente a los demás. Ignorar a un narcisista en privado ya duele, pero hacerlo ante otras personas es como asestar un golpe directo a su inflado ego. El narcisismo vive de la validación externa. Necesita que todos crean en la imagen que ha construido, en ese personaje encantador que exhibe en público, cuando de manera natural pasas a su lado sin inmutarte, sin prestarle atención, sin reaccionar. Algo se quiebra dentro de él. Y lo que se quiebra es precisamente la ilusión de poder. El silencio se convierte en exposición, y su sonrisa forzada ya no engaña a quien está atento. Puede que intente disimular con bromas o ironías, pero por dentro está en llamas, porque ha perdido el control de la narrativa. Este tipo de actitud afecta lo que el narcisista más valora, su reputación. Cuando ignoras sin odio, sin ironía, sin provocación, demuestras que él ya no tiene impacto en tu vida. Y los demás lo perciben. Es ahí cuando el juego empieza a cambiar. Las personas a tu alrededor notan que algo no está bien, que quizá el villano no es quien parecía ser. El narcisismo detesta este tipo de exposición silenciosa, ya que desea parecer el dueño de la situación y de repente se encuentra ignorado, invisible, sin guión. Y cuando su orgullo se hiere ante una audiencia, la rabia se transforma en desesperación. Un ejemplo claro ocurre en ambientes laborales o reuniones familiares. El narcisista intenta entablar conversación, provocar o lanzar alguna indirecta, y tú simplemente continúas conversando con otra persona como si él no existiera. O mejor aún, como si no tuviera importancia. Esto hiere más que cualquier respuesta agresiva, pues demuestra madurez, dominio emocional y fortaleza.
Y todo ello es un ataque directo al narcisismo. El estoicismo enseña precisamente eso, no reaccionar a lo que no merece tu energía. Al practicarlo frente a testigos, no solo te proteges, sino que demuestras quién tiene el verdadero control ahora. Si quieres aplicar esto, prepárate internamente primero. Visualiza situaciones en las que él pueda aparecer y ensaya tu postura. Respira hondo, mantén la mirada firme y concéntrate en las personas que realmente te respetan. Si estás en un ambiente social, enfócate en quien te trata con respeto. Si es en el trabajo, concéntrate en tus responsabilidades. Y si surge el impulso de responder o justificarte, recuerda tu objetivo: neutralizar su presencia. El narcisista necesita ser visto. Cuando se da cuenta de que ni siquiera su presencia genera reacción, el juego se termina y tú ganas, sin siquiera tener que jugar. Actitud 4. Decir no sin justificar. Pocas cosas desestabilizan tanto a un narcisista como un no directo, limpio y sin explicaciones, porque para él todo gira en torno al control. Y cada vez que te justificas, él encuentra una brecha. Es como si tu justificación fuera la cola que lo mantiene al mando. Pero cuando dices no y simplemente cierras el tema, el suelo comienza a desvanecerse bajo sus pies. Intentará hacer un drama, invertir el juego, decir que estás exagerando. Pero en el fondo, lo que siente es miedo. Miedo a darse cuenta de que ha perdido el control emocional sobre ti. Y eso, para quien vive de la manipulación, es el fin de la línea. Decir no, sin justificar, es un acto de libertad. Es un límite claro, objetivo e innegociable. Y no se trata de ser frío o distante, sino de tener claridad interna. El narcisismo detesta eso, ya que opera en la confusión, en la ambigüedad y en la dependencia emocional. Cuando te posicionas con firmeza, sin elevar el tono ni perder la calma, él entra en cortocircuito. Es como si cada no derribara una pieza del castillo de naipes que había construido. Y cuanto más lo practiques, más fuerte te sentirás. El estoicismo enseña que solo eres libre cuando logras decir sí o no con plena conciencia y sin miedo a las consecuencias. En la práctica, prueba con situaciones simples. Si él te pide algo que no deseas hacer, responde con un no breve y directo. Nada de tal vez después, lo pensaré o no sé si puedo. Simplemente di no. Y si insiste, guarda silencio. Si llega con acusaciones, respira y aléjate. Cada vez que te mantienes firme, una parte del viejo patrón se desmorona. Y el narcisista lo siente. Intentará de todo, lanzar encantos, hacerse la víctima, apelar a la culpa. Pero si no cedes, él entra en pánico porque el no demuestra que te perteneces a ti mismo. Y eso es algo que él jamás aceptó. Decir no es muchas veces más impactante que gritar una verdad, porque es directo, seco y libre. Y el narcisista no sabe lidiar con quien se ha liberado de la culpa. Si deseas fortalecer esta habilidad, practica frente al espejo, ensaya la entonación, la mirada, la postura, lee sobre límites saludables y reflexiona sobre lo que realmente merece tu tiempo. Recuerda, el narcisismo solo funciona donde hay una brecha. El no, sin justificación, cierra esa puerta. Y cuando él ya no encuentra forma de entrar, el desespero se apodera de él. Es entonces cuando te das cuenta de que el juego ha cambiado y esta vez tú tienes las reglas. Actitud 5. No caer en las provocaciones. Al narcisista le encanta incitar. Pondrá a prueba tus límites. Te provocará entre líneas y lanzará frases ambiguas solo para ver si pierdes el control. Porque de eso se alimenta, de tu reacción. Cuanto más explotas, más gana él. Pero cuando respondes con frialdad, o mejor aún, cuando no respondes, es como si él hubiera lanzado un anzuelo y tú simplemente pasaras de largo.
Eso genera un pánico silencioso en su interior. El narcisismo no funciona sin audiencia. Y si no entras en el juego, el escenario se vuelve desierto. Es ahí cuando él pierde la razón de existir en tu vida. Nada es más amenazante para él que tu indiferencia emocional. Esta actitud requiere práctica, ya que el impulso de responder es fuerte. La provocación puede venir disfrazada de broma, crítica constructiva o incluso de preocupación. Pero necesitas ver más allá de las palabras. El estoicismo enseña exactamente eso, separar lo real de la mera reacción emocional. El narcisista puede decir cosas como «nunca entiendes nada» o «nadie te aguanta así». Y todo eso es solo teatro. Si respondes con irritación, él te domina. Pero si respiras hondo, esbozas una leve sonrisa y cambias de tema. Pierde la escena. Y eso hiere más que cualquier respuesta agresiva. Para practicarlo, comienza observando los patrones. ¿Qué frases suele usar para sacarte de quicio? ¿Qué tipo de provocación funciona contigo? Escribe esto. Crea conciencia. Luego, imagina situaciones y ensaya mentalmente tu respuesta neutra. Puede ser un simple «ok» o incluso un silencio absoluto. Lo importante es que mantengas el control. Cuanto más te distancies emocionalmente, más desesperado se sentirá el narcisista, porque se da cuenta de que sus armas ya no funcionan. Para alguien que vive de tu reacción, es como quedarse sin oxígeno. La calma en este caso es tu escudo más poderoso. Hay algo casi poético en esto. El silencio desconcierta más que el grito. Cuando dejas de responder, le estás diciendo que no merece tu energía, y eso es insoportable para el narcisismo. La provocación sin respuesta se convierte en un eco en el vacío. Si quieres ir más allá, sumérgete en prácticas como la meditación, la lectura estoica y el autoconocimiento. Cultiva la presencia. Quien está presente no se deja afectar por el ruido externo, y el narcisista, al darse cuenta de ello, comprende que ha perdido no solo el control, sino el acceso. Y cuando ya no puede afectarte, descubre que ya no tiene ningún poder. Actitud 6. Exponer la verdad con calma. El narcisista vive de la imagen. Construye un personaje moldeado para seducir, convencer y engañar. Y todo ese teatro depende de una cosa: mantener a la gente en la ilusión. Cuando alguien comienza a decir la verdad y encima con calma, ese castillo empieza a derrumbarse, porque lo que sostiene el narcisismo es la manipulación de la percepción. Cuando apareces y dices, con voz tranquila y mirada firme, todo aquello que él intentó ocultar, el pánico se apodera de él. No sabe cómo lidiar con una verdad expuesta sin gritos, porque ante un grito, él replica. Pero la verdad dicha en paz, él no puede refutarla, y eso quiebra su armadura. Esta actitud es poderosa porque desmonta la narrativa sin violencia. No necesitas acusar, humillar, ni elevar el tono. Solo basta con decir lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, los hechos, los detalles, con claridad. El narcisista intentará interrumpir, minimizar o invertir todo. Pero mientras estés calmado, el contraste se hace evidente. El estoicismo enseña que la verdad no necesita emoción para tener fuerza. Y cuando hablas sin temblor, es como si pusieras un espejo frente a él, un espejo que no soporta mirar, porque revela quién es realmente y lo que hizo. Puedes aplicar esto en conversaciones importantes, especialmente cuando alguien pregunte, ¿pero qué pasó entre ustedes? En lugar de atacar, di algo como, ya no podía aceptar ciertas actitudes, o hubo manipulaciones que me hicieron muy mal. Eso es más fuerte que insultar o gritar, ya que genera duda en los demás. Y la duda es el peor enemigo de la imagen que el narcisista intenta mantener. Si deseas exponerlo en un grupo de amigos o incluso en una reunión familiar, elige palabras sencillas, sin exageros ni rabia, solo muestra los hechos. Quienes tengan ojos atentos entenderán todo sin que necesites señalar con el dedo.
La verdad expuesta con calma desarma, quita el poder de la encarnación. El narcisismo no resiste la luz de la conciencia. Cuando comienzas a contar tu historia con serenidad, algo cambia en el ambiente. El narcisista siente que ha perdido el dominio del relato. Para fortalecer esta habilidad, escribe tu versión de los hechos, léela en voz alta, practica contar tu historia sin emoción descontrolada, estudia comunicación asertiva y mantén tu postura. Quien habla con verdad no necesita convencer a nadie, y eso incomoda, porque cuando la máscara cae, no hay vuelta atrás, y quien muestra la verdad sin gritar, gana con dignidad. Actitud 7. Demostrar una autoconfianza genuina. La autoconfianza es un veneno para el narcisista, porque él vive de tus dudas, de tus titubeos, de ese miedo a no ser suficiente. Cuando comienzas a levantarte con postura, a hablar con firmeza, a moverte con claridad, él siente que está perdiendo el control y no entiende cómo sucedió. La autoconfianza genuina no necesita ser ostentosa. Es silenciosa, pero impacta como un trueno. El narcisismo, por otro lado, se basa en la apariencia. Así que, cuando se encuentra con alguien auténtico, tanto por dentro como por fuera, se desestabiliza. Esa presencia firme incomoda, porque revela la ausencia de esencia en él. El narcisista quiere verte inseguro, planta dudas, critica tus decisiones, señala supuestos errores solo para hacerte sentir pequeño. Pero cuando comienzas a confiar en tu propia intuición, en tus decisiones, la dinámica cambia. Puedes oír la crítica sin absorberla, notar la manipulación sin dejarte arrastrar por ella. Eso destruye su estrategia. El estoicismo enseña que la autoconfianza proviene de la claridad interna, no de la validación externa. Cuando te conoces, te respetas y te eliges, nada de lo que haga el narcisista tiene peso, y él lo siente porque ya no puede comandarte emocionalmente. En la práctica, demuéstralo con actitudes. Levanta la barbilla, ajusta la postura, mira a los ojos, habla despacio y vístete de acuerdo a lo que te representa. Elige palabras que expresen convicción. Si él intenta desestabilizarte con frases como «nunca sabes lo que quieres» o «no puedes hacerlo solo», sonríe levemente y sigue adelante. No se trata de discutir, sino de demostrar, en carne propia, que ya no necesitas su aprobación. Y eso es la mayor afrenta, pues el narcisismo depende de tu inestabilidad. Cuando muestras equilibrio, su estructura interna comienza a resquebrajarse. Para fortalecer esa confianza, ve más allá de la apariencia. Estudia, aprende, rodéate de personas que te impulsen. Haz terapia, lee libros que amplíen tu perspectiva y practica el autoconocimiento. Una recomendación práctica es escribir cada día 3 cosas que hiciste bien, lo cual cambia la forma en que te percibes. Cuando empiezas a verte con valor, nadie más puede convencerte de lo contrario. El narcisista lo sentirá. Intentará desvalorizarte o sembrar dudas, pero ya será demasiado tarde, porque cuando la autoconfianza nace desde adentro, no se quiebra, y él sabe que ha perdido el control, para siempre. Actitud 8. Romper alianzas con quienes protegen al narcisista. El narcisista nunca actúa solo, forma un círculo de protección a su alrededor, con personas que validan sus mentiras, que difunden la versión distorsionada de los hechos, y que sirven como puente para mantener el control sobre ti. Esas alianzas son parte del juego, y cuando comienzas a alejarte de ellas, todo el sistema entra en alerta. Romper los lazos con quienes lo protegen es como quitarle sus muletas. De repente, ya no tiene a nadie que lo defienda, que justifique sus acciones o que ejerza presión. Y eso genera pánico, porque el narcisismo necesita de la cómplice silenciosa de quienes cierran los ojos. Cuando tú abres los tuyos, él se siente expuesto, aislado e impotente. Sí,
Es difícil, porque muchas veces esos aliados son personas cercanas, familia, compañeros de trabajo, viejas amistades, y no siempre se dan cuenta de que están siendo utilizados. Pero si quieres liberarte de verdad, necesitas cortar esos lazos. No basta con bloquear al narcisista y seguir conversando con la prima que siempre te pregunta si no crees que estás exagerando. Cada vínculo con su círculo es una puerta abierta a la manipulación. Y cuando cierras esas puertas, el desespero se instala. Él comprende que ya no tiene acceso indirecto, que ya no puede controlar el entorno, y entonces el miedo se apodera de él. Un ejemplo muy común es cuando alguien termina con un narcisista y sigue siendo presionado por amigos en común. Frases como «él está tan arrepentido» o «sabes que en el fondo le gustas» son trampas. Quien las dice puede estar siendo manipulado o ya se ha convertido en parte del juego. Lo mejor que puedes hacer es establecer límites claros. Prefiero no hablar de eso, o no quiero mantener contacto con quienes respaldan lo que viví. Decir esto con firmeza lo cambia todo. El estoicismo enseña que no es necesario pelear contra el mundo, solo alejarse de lo que no respeta tu paz. Y eso también vale para esas alianzas. Para aplicar esto, haz un análisis sincero. ¿Qué personas funcionan como puente entre tú y el narcisista? ¿Quién te hace sentir mal después de cada conversación? Haz esa selección y toma decisiones firmes. Puede ser dejar de seguirlos en redes sociales, rechazar invitaciones o alejarte sin alboroto. No es necesario justificar, solo necesitas protegerte. Con el tiempo, esas personas se darán cuenta o desaparecerán y tú ganarás espacio para respirar, para reconstruir tu vida sin la sombra del narcisismo rondando todo. El narcisista sentirá el impacto, entenderá que el juego terminó, no por un enfrentamiento, sino porque le quitaste el escenario completo. Si estás listo para retomar el control, comenta ahora, ya no soy accesible para el narcisista. Escríbelo como un compromiso público con tu libertad, porque quien decide alejarse con conciencia y firmeza ya dio el primer paso hacia una vida sin manipulación. Estas actitudes que has aprendido aquí son como llaves. Cada vez que usas una de ellas, se cierra una puerta y tu paz empieza a abrirse. El narcisismo no sobrevive donde hay claridad, presencia y un silencio estratégico. Ahora dime, ¿vas a aplicar esto o vas a seguir siendo la marioneta de alguien que solo te busca para usarte? Es hora de elegirte, de vivir con ligereza, verdad y lucidez. El cambio comienza cuando dejas de intentar probar algo y simplemente vives tu verdad. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con quien necesite escucharlo, porque viene mucho más. Y en el próximo video profundizaremos aún más en este juego psicológico para mostrarte cómo ganar de una vez por todas. Hasta el próximo video.